Estamos de regreso aquí en el programa 30 días de multitudes. Ahora, en este momento, vamos a proceder a una interesante entrevista. Él es Jacobo Moquete, hijo, y es descendiente de un gran maestro en la República Dominicana, como era el profesor Jacobo Moquete, que le dio clase a toda una generación. Sí, señor. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Jacobito, a él le dicen Jacobito. Dime, tú eres un experto en educación física y también en el área deportiva, obviamente. ¿Cómo tú ves en estos momentos la situación de la educación física en la República Dominicana? Sí, buenas noches, Domingo, buenas noches a los amables televidentes. Muchas gracias por esta introducción. Recordar a mi padre, que es un compromiso realmente Sí. que tenemos, pero tratamos diariamente de ir sobre sus pasos y el legado que nos dejó de lucha por la educación dominicana, y tratamos cada día de emular su lucha. Bueno, la educación física ahora mismo en la República Dominicana diríamos que está en un limbo. ¿Cómo en un limbo? Realmente. Pero yo veo que... ¿Quién es que está en educación física? Ahí está el En señor, en en el INEFI, ahí Ajá. está el señor Esteban Pérez Polanco como director general, y está el señor Nelson Fulcar como subdirector. Pero, ¿cuál Explico. es lo que te lleva a pensar que está Sí. en un limbo la educación física? No a pensarlo, no, sino que realmente es un hecho concreto, porque vienen realmente repitiendo lo mismo que estaban haciendo las administraciones pasadas, gastando millones de pesos en unos juegos escolares que no tienen sentido, realmente ¿Por qué no tiene tienen sentido? resultado. Bueno, porque tú ves que los atletas de las selecciones nacionales, de los equipos de las selecciones nacionales, salen de los clubes, Sí. salen de las diferentes asociaciones, y los estudiantes, cuando terminan unos juegos escolares, realmente no se saca ningún producto de ahí. Se quedan sueltos. Se quedan sueltos. Fíjate que para hacer la selección nacional de baloncesto, en todas las categorías, la juvenil, la superior, minibásquet, no buscan esos muchachos de la escuela. La federación de los equipos de voleibol, todos sabemos aquí que quién es el promotor de los equipos de voleibol acá, que es Cristóbal Marte, que tiene una escuela, un emporio del voleibol aquí en el país. ¿Cómo es? ¿Un emporio? Un emporio, claro. ¿De qué manera? Bueno, él es que sustenta económicamente la Federación Dominicana de Voleibol, con la influencia que tiene, lógicamente, de que es un alto funcionario de la federación. Entonces se encuentra la... Exactamente, él quita y pone ahí. Por ejemplo, ahí tenemos no recuerdo cómo que se llama el presidente de la federación, Alexis, creo que se llama. Alexis García. ¿Cuánto tiempo tiene ese señor ahí? Bueno, yo a Alexis tengo conociéndolo como 30 años y debe tener no menos de 25. Exactamente, entonces... No menos. Pero hacen su trabajo, por lo menos, porque el Estado Dominicano, si hubiese habido si fuese por el Estado Dominicano, realmente el voleibol no existiera al nivel, al voleibol femenino. Fíjate que ahora anunciaron que el voleibol masculino va a tener un patrocinio del CRESO. Eso lo anunciaron la semana pasada, el voleibol masculino. Pero ¿por qué el Estado no se empodera, verdad? Y las categorías inferiores, pequeña, el minibol, hasta la selección nacional superior. Juvenil. Exacto, creo que la selección nacional superior es la que va a estar a cargo del CRESO para los recursos, ¿tú entiendes? Para equipararlo un poquito a lo que es el voleibol femenino. Pero contestando la pregunta de por qué yo digo que la educación física está en el limbo, porque vienen repitiendo realmente todas las actitudes y todas las actividades que hizo la administración pasada.
¿Cuál es la diferencia, Jacobito, Sí. entre educación física y deporte formal como Bueno, tal? la educación física es un proceso pedagógico en el cual se forman profesores, estudian 4 o 5 años licenciados en educación física y forma parte del currículum de asignaturas del currículum de la educación dominicana. El deporte es un medio pedagógico que utiliza el profesor de educación física para desarrollar habilidades y capacidades físicas en los estudiantes. Pero aquí, culturalmente, siempre se le ha dicho a la educación física deporte, porque como utiliza, como acabo de decir, la educación física utiliza el deporte como un medio pedagógico, entonces como la gente ve que juegan baloncesto, juegan voleibol, juegan fútbol. Pero entonces, ¿en dónde radica la diferencia entre lo que es la educación física formal y el deporte formal? A tu entender. Sí, la diferencia es que la educación física promueve, ¿verdad?, un desarrollo integral, al igual que el deporte, pero lo que es más pedagógico que el deporte. ¿Entiendes? Entonces, el deporte se utiliza como una herramienta pedagógica para desarrollar las habilidades y las capacidades físicas. Y que la educación física es practicada en la escuela para todos los estudiantes. El deporte es exclusivo para algunos. Ajá. En un barrio se forma un club, ese club se dedica al baloncesto, al béisbol, exacto, etcétera, etcétera. Sí. Y la educación física... O sea que más bien lo que, independientemente de la filosofía de lo que es la educación física sí, y lo que es la filosofía del deporte en sí, tienen un punto de unión. Exacto, exacto. Pero aquí, tradicionalmente, se ha olvidado la educación física de base, que es la más importante, que va desde los niños de preescolar, que no tienen que ver nada con deporte, porque ahí es que están empezando a formarse. Sí. Niños de 0 a 5 o 6 años. El deporte es como un medio formativo en la escuela, en los colegios. Exactamente. Entonces, el profesor de educación física, en el nivel inicial, que es lo que llamamos desarrollo de la psicomotricidad. ¿Ves? Estos son ya los que están casi párvulos. Exactamente. Pero, lamentablemente, aquí, por lo menos en la escuela pública, no tiene realmente mucho desarrollo. Se ha perdido la tradición, algo de la tradición en las escuelas públicas de mantener durante el año escolar viva el interés de los alumnos por practicar un determinado deporte. Sí, realmente por más interés, vamos a decir así, o más actividades que promuevan las autoridades, realmente tú ves, entonces tú dices, bueno, pero ¿qué está pasando en nuestros barrios? Si a ti te nombrasen director del INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física, sí, ¿cuáles serían las primeras 5 medidas que tú llevaras a cabo para que la educación física deje de estar en el limbo que tú dices? Bueno, lo primero es hacer un levantamiento de cuántos profesores estamos graduando en las universidades. Déjame hacerte un paréntesis ahí. Sí. Cuando yo ejercía la crónica deportiva en el periódico El Nacional, hace muchos años ya, sí, yo recuerdo que yo hice un sinnúmero de trabajo donde se especificaba que había un déficit de 2000, en ese tiempo, de más de 2,000 profesores de educación física. Sí. ¿Cuál es en estos momentos el déficit de maestros de educación física en las escuelas? Bueno, si en ese tiempo que tú hiciste esos trabajos, inclusive en ese tiempo, sí, Blas
El profesor Blas, no me acuerdo el apellido. Blas Pérez. No, porque habían dos Blas. O, bueno, el caso es que el que yo digo era director de educación física, el profesor, ay mi madre, él vivía en el barrio 27 de febrero. Okay. Él me contestó diciendo que no era como yo lo presentaba, que la educación física iba por... Pero en la práctica era No, otra. no, lógicamente, como hacen dan sus declaraciones la gente del INEFI, y tú dices, bueno, pero aquí no hay ningún tipo de problema, la educación física, los profesores están muy bien trabajando Pero en las volvamos escuelas. a lo que tú ibas a definir de qué tú harías Sí. para levantar la educación física. Primero, hacer un contacto, con una coordinación, mejor dicho, de las universidades formadoras de licenciados en educación física con el Ministerio de Educación. ¿Por qué te digo el Ministerio de Educación? Porque ellos son los que saben en qué distrito, cuántas escuelas necesitan profesores de educación física. Porque estamos graduando profesores de educación física. Al vapor. Y lo estamos tirando, no, salen bien graduados. Salen bien graduados. Lo tiramos a la calle y entonces está el famoso concurso de oposición docente. Ese ¿En qué medida perjudica a la contratación de profesores ese sistema? Bueno, realmente no lo perjudica, pero sí realmente, como quiera, va a haber un déficit. ¿Por qué? Porque son más los profesores que se gradúan y entonces son los menos los que pueden pasar el concurso de oposición docente, que de hecho sea de paso también está un poco cuestionado, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado. Entonces se queda más de la mitad. ¿Qué cosas han pasado? Bueno, tú sabes que se suspendió. Hubo un momento que se suspendió ese concurso porque se filtraron algunas de las pruebas por internet. O sea, se la dieron a X número de personas y a otros no. Bueno, se filtraron las pruebas por internet. Ajá. ¿Entiendes? Ya eso es eso es delito. Una violación, y varias instituciones que estaban apoyando el concurso se fueron, con más de 20 instituciones que apoyaban el concurso, dejaron solo al ministerio por esa situación. Luego lo retomaron el concurso. Eran como unos veedores, eso que se retiró. Exactamente. Entonces, esos profesores de educación física y de otras áreas, pero específicamente de educación física, que no pasaron el concurso, que no se van a insertar en el sistema educativo nacional, entonces, ¿dónde van a quedar? ¿Se van a ir a los colegios? ¿Se van a ir fuera del país? Ya hay muchos de ellos que dijeron, bueno, yo perdí mi tiempo realmente, 5 o 6 años estudiando en una universidad, preparándome para ser maestro de educación física, servirle al país a través de la escuela, y entonces ahora estoy en el aire. Y se han puesto entonces muchos a negociar, otros han cambiado de carrera. ¿Y cuál es el papel que juega INEFI en esa formación de esos profesores? No, el INEFI realmente no es una institución formadora. Las universidades son las que forman a los maestros. Ajá. El profesor de educación física forma parte del Sistema Nacional de Formación Docente, donde entran los licenciados y los que estudian para ser profesores. El INEFI es más bien el instituto que debe velar, en teoría, en lo que dice la ley, en teoría, de administrar la educación física nacional y... o sea, la educación física nacional a nivel escolar. A nivel escolar, ajá, exactamente. Velar porque el profesor de educación física tenga buenas condiciones de trabajo. Sí. Velar porque el profesor de la asignatura de educación física realmente se cumplan los programas que establece el currículum en cada nivel ¿Cuál es el salario promedio de un profesor de educación física en estos momentos? Bueno, como te dije ahorita, está dentro de lo que es todo el profesorado. Entonces, un profesor de educación física, ahora mismo las tandas a nivel de primaria deben andar por encima de los 45,000 pesos. ¿Y a nivel de la secundaria? Creo que
no tengo el dato, pero debe andar un poquito más elevado que el nivel primario, aunque iban a hacer una unión, ¿ves? Ajá. Eso estaba la ADP, estaba promoviendo esa situación. La ADP, la Asociación La Asociación de Dominicana de Profesores, estaba entre sus reivindicaciones, era la unificación del salario, pero son dos niveles diferentes, dependiendo de si el maestro tiene maestría, si tiene solamente el título de Tú licenciado. estudiaste en Cuba, fue, ¿verdad? Yo hice parte de mi carrera en Cuba, Ajá. sí, pero tuve que regresar cuando me faltaban apenas 2 años y pico, porque me tocó un periodo muy fuerte allá, que fue el periodo especial, Sí. cuando se puso la cosa Difícil, después de los Juegos Panamericanos. demasiado difícil. Yo traté de resistir, no venir, pero mis La situación padres, se te impuso. la familia, yo no había celular cuando eso, entonces no es como ahora que tú ves una llamada. No, que mira cómo tú estás viendo la guerra contra Exactamente, entonces el ellos ataque de Rusia. de Rusia, ellos nada más nos comunicábamos cuando venía alguna persona para acá, o cuando yo podía venir, o por teléfono. Pero volviendo al caso de la educación física, Sí. tú dijiste 2 aspectos de 5. ¿Cuáles son los otros 3? Bueno, te dije primero ubicar Hacer una especie de mapa. Exacto, ¿Dónde están los un levantamiento. Un levantamiento. ¿Dónde hacen falta los profesores de educación física? Hacer una coordinación entre el Ministerio de Educación y el INEFI para el nombramiento de los profesores. Sí. La tercera medida que yo tomaría realmente es hacer un concurso entre los técnicos docentes para ver quién puede realmente ocupar un puesto de esa naturaleza, porque lamentablemente, como vivimos en una cultura política que si tú eres del partido y si tú trabajaste por el partido, un X de candidato, te toca entonces dentro de la piñata del Estado, la repartición, y te ponen ahí como técnico sin tener la trayectoria, sin tener la preparación. Y eso no lo hacen por concurso, porque si es con profesor y cosas... Se hacía un concurso para seleccionar los técnicos docentes de las diferentes asignaturas, pero hace un par de semanas hubo un conflicto, o hay un conflicto, dentro del Instituto de Educación Física, donde los técnicos docentes de allá, del instituto, estaban protestando porque las autoridades nuevas están tomando profesores de las escuelas que estaban dando la clase en las escuelas de educación física y los estaban nombrando como técnicos docentes en el INEFI, simplemente por cuestión y una pregunta, de partidismo. Y una pregunta, tú me dijiste los nombres ahorita, pero ¿quién es el director técnico en estos momentos del INEFI? El director ejecutivo. El técnico, porque el técnico es que elabora Sí. El programa. El técnico creo que se llama Juan Roa, que es un profesor de San Juan, de la Maguana. Ajá. Y también es profesor allá en la UAS, Ajá. En San Juan. En San Juan. Es el director técnico del INEFI. Y en lo que ¿qué tú crees? ¿Qué mensaje tú le tienes al ministro de Educación, que es el organismo que dirige, dicho sea de paso, al INEFI? ¿Qué mensaje tú le tendrías al maestro Fulcar para la mejoría de la situación que tú expresas tiene en estos momentos la educación física en el país? Sí, bueno, que se empodere realmente de lo que está pasando en educación física específicamente. Pero, un paréntesis ahí, hace como un mes y pico,
el señor ministro, con todo el respeto que merece por su alta investidura, ¿verdad? Sí. Como dicen los muchachos públicamente. ¿Lo mareó? No, puso un huevo con respecto a educación física. Dijo que la educación física, confundiendo la educación física con el deporte. Sí. Entonces dijo que la educación, que el deporte, que la educación física iba a ser muy diferente a como se estaba haciendo en las administraciones pasadas, porque se iba a hacer mucho más deporte en la escuela. Sí, oye, vamos a tener que dejarlo ahí. Ok. Porque te voy a invitar para otro día, claro, para que hablemos de esos temas y también lo que está pasando en el Ministerio de Deporte y Recreación. Okay. Gracias a ti por estar con nosotros, sí, y decirle a los amigos televidentes que mañana es una nueva emisión que tendremos de 30 días de multitudes y bye bye.